Hola, ¿qué tal? Hola. Hola. Bienvenidas y bienvenidos al podcast Tres Frutas. Yo soy Rebeca Espinosa y estoy en Estados Unidos. Yo soy Andel Nicasio y estoy en Puerto Rico. Y yo soy Verónica Montenegro y estoy en República Dominicana. Y nosotras somos tres amigas en rutas diferentes que estaremos conversando sobre temas de actualidad, controversiales y transformadores. Hola. De nuevo, un placer estar aquí con ustedes compartiendo otro tema. Hoy vamos a hablar específicamente sobre la ansiedad que experimentan los niños y niñas al regresar a la escuela y precisamente cómo identificarla y qué podemos hacer para poder ayudar a nuestros niños. Así es que vamos a empezar con básicamente distinguir qué es la ansiedad. La ansiedad es básicamente una preocupación excesiva que muchas veces experimentamos ante diferentes situaciones. Hay diferentes niveles de ansiedad que debemos de distinguir y dentro de eso también está el concepto de lo que es el estrés y la ansiedad. Una manera de distinguirlos ambos es, por ejemplo, que el estrés es a corto plazo y por lo general es en base a una amenaza o una situación reconocida. Si, por ejemplo, nos ponemos en una situación de que, vamos a suponer, estamos en el tráfico para ir a la escuela, entonces es una situación específica, como tangible en ese momento y tenemos estrés por esa situación. Sin embargo, la ansiedad puede permanecer a largo plazo. Por ejemplo, la ansiedad para el inicio de las clases o regresar de nuevo a la escuela se puede manifestar tanto en el camino para ir a la escuela, pero también dentro de la escuela y al regresar a la escuela, o sea que puede permanecer por aún mucho más tiempo. Algunos de los síntomas que las personas o los niños también pueden experimentar, y después vamos a hablar más en específico a eso, por estar en tranquilidad, tensión, pueden sudar, mucho nerviosismo, preocupación, como ya les mencioné. En casos excesivos pueden inclusive tener diarrea, dolores de cabeza, dolores de estómago, etc. Bueno, Andel, después de haber comentado un poquito sobre lo que es la ansiedad, pudiéramos ver cómo podemos, tanto como padres, madres, maestros, personal docente que trabaja en un colegio, identificar si los chicos están padeciendo de ansiedad. Es importante señalar que estas pueden ser tanto físicas, como tú comentabas, emocionales o conductuales. Por ejemplo, vamos a ponerlo bastante práctico. Si tenemos un niño o niña que se niega a comer en la escuela, ya sea la merienda o el almuerzo, claro, vamos a mencionar varios ejemplos, no significa que si tiene uno solo, el niño está padeciendo de ansiedad. Hay que tomar en cuenta todo lo que previamente comentó Andel. Otra cosa sería, por ejemplo, que los chicos se niegan a utilizar el baño de la escuela, solamente quieren utilizar el baño de la casa, tienden a preocuparse mucho por cosas del futuro, pero de un futuro lejano, no el futuro inmediato del día de mañana. Si, por ejemplo, mira, mañana me toca deporte y el uniforme no está listo, no, ese no es el tipo de preocupación, porque eso es una preocupación totalmente natural, sino una preocupación como que si está empezando el semestre, ¿qué clase, qué profesor me tocaría en el próximo semestre? Eso es un tipo de preocupación que ya es más lejana. Otro asunto es que muchas veces no aceptan una crítica, incluso cuando las críticas son constructivas, les cuesta aceptar las críticas constructivas. Pasa mucho, y ustedes me imagino que ambas han estado en ambientes escolares, aunque Andel es más universitario, Rebeca es de ambiente escolar y yo también. Pasa mucho que tienden a decir el no puedo, o sea, no puedo hacerlo, no sé cómo hacerlo, sin ningún motivo, que es la diferencia. Muchas veces hay niños que dicen no puedo, o alumnos, pero porque les cuesta, no les gusta tanto las matemáticas o les cuesta más las ciencias. En este caso, reiteradamente tienen el no puedo ahí, como bien fácilmente. Sí, mire, eso me recuerda que dentro del contexto de los niños y las niñas también puede que ellos ni siquiera sepan realmente qué es lo que está pasando con ellos, lo que hace también un poquito más difícil de identificarlos, de identificar la ansiedad. Entonces, en el caso de ellos solamente saben que se sienten incómodos o que no quieren ir o que están irritables o que
no se sienten bien, pero no saben cómo expresarlo o realmente inclusive qué hacer. Sí, y yo considero que es importantísimo el hecho de una comunicación escuela-padres. Porque, por ejemplo, a pesar de que los padres puedan ver ciertos síntomas que Vero mencionó, también en la escuela se expresan otros que obviamente los padres no están viendo. Yo recuerdo el caso de un estudiante que tuve que él no comía en la escuela. O sea, absolutamente nada. Y todos los profesores, o sea, empezamos a observar eso, nos llamó la atención y obviamente fue algo que se les comunicó a los padres. En su caso no resultó ser ansiedad, simplemente el niño es lo que le llaman los gringos picky eater, como esos niños que son muy cautelosos, creo que sería Mañosos. el adjetivo, para comer. Mañoso, mañoso, sí. Exacto. Sí, No quería en decirlo dominicana, así, pero sí, el niño mañoso. un poco era, exacto, era un poco Yo te lo mañoso. platané. Exacto. Sin embargo, fue una conducta, vuelvo y repito, que a todos los profesores nos llamó la atención, lo conversamos y obviamente se extrapoló a los padres para que se le prestara atención a eso, porque podía ser algo más. Ujú. Claro, excelente, Claro. excelente. E inclusive puede ser un síntoma de cualquier otra situación, inclusive puede también ser un problema de, De alimentación, claro, un desorden alimenticio. exactamente, un Ujú. problema, De Exacto. gastritis, de reflujo. sí, sí, o emocional, de salud mental, pero dentro del rango de Sí, alimentos. claro, claro. Claro, lo importante y lo que quería resaltar aquí es que Ujú, es bien identificar tanto desde el hogar como desde el centro educativo, o sea, cualquier conducta ujú. que se vea un poco diferente, o sea, o desajustada, o sea, y estar siempre pendiente a eso. Y En yo miré base, un poquito más allá, porque si ya tú como padre o madre estás viendo ciertas conductas que tú no esperas o que te preocupan del niño o la niña en tu casa, chequea con el maestro y la maestra. Chequea en la escuela también cómo le va, porque sí, bien, estoy totalmente de acuerdo con Rebeca de que la escuela tiene esa función y que debe de comunicar a los padres, pero también ser proactivo, o sea, yo estoy notando esto, déjame ver cómo mi niño o mi niña está funcionando en la escuela, o sea, estar, y principalmente en las primeras semanas de inicio de las clases. otra cosa a tomar en cuenta pudiera ser también si detectamos que los chicos y chicas empiezan a retirarse de sus actividades de la rutina dentro del colegio. Si están acostumbrados a ir al fútbol, a ir al voleibol, a gimnasia rítmica, y ustedes como maestros, como padres, como comenté, se dan cuenta que ya no les gusta, que no quieren asistir, eso también todos los síntomas que nos puede ayudar a ver si el niño está teniendo algún tipo de ansiedad escolar. Es importante también que resaltemos que estamos hablando de ese tipo de ansiedad que genera el regreso a clases, porque no estamos tocando el tema en general de la ansiedad en niños y niñas y adolescentes, sino como Ujú. lo que te genera cuando vienes a clase. Que yo le voy a decir algo, ustedes están hablando de los niños, niñas y adolescentes, y sería también interesante desde la perspectiva de profesora que uno hable de eso, porque se da Claro, porque usted lo tiene que manejar en las la aulas. necesidad, sí, no es fácil, después de 2 meses y medio, volver a esa rutina. Por ejemplo, el hecho de tener estudiantes nuevos, que me imagino que en el caso de los estudiantes es el hecho de tener profesores nuevos también. Y Claro. acostumbrarse a esa dinámica, o sea, que cada profesor es diferente, cada estudiante es diferente. Todos los años, por ejemplo, cambian políticas y procedimientos en todos los sitios casi. Entonces, adaptarse a todo eso de entrada es como que un choque bastante significativo. Yo recuerdo, pero ya yo era adulta joven, que a mí me dio una situación gastrointestinal cuando el primer semestre de la universidad. Y eso Mm, era pura ansiedad. O sea, no. esa Ujú. adaptación del primer semestre se reflejó a nivel gastrointestinal. Y nunca se me olvida eso. Y siempre como que trato o sea, como profesora, como tener como tal Ujú, vez esa empatía de estar ujú. atenta a esas situaciones porque lo viví. Y ustedes me Claro. ven que de que yo oigo que un estudiante dice algo de sueño o eso mismo, como ese malestar, yo de una vez estoy, espérate, entonces ve al health center, habla con la counselor, habla aquí, o sea, como que muy pendiente y hago los reportes refiriéndolos, porque es una forma, o sea, no todo el mundo vive ese proceso de regresar a clases de la misma manera. Y, Claro. uff, y menos más si la escuela es nueva
En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que hay una transición de middle school a high school, también se da. O sea, ese año de freshman es terrible para muchos estudiantes. Y bueno, hay muchas circunstancias que pueden Sí, ser diferentes de acuerdo al contexto. Me refiero en este caso de acuerdo al contexto dominicano, donde los estudiantes siguen en un mismo centro educativo, pero en el estadounidense no. ujú, ujú, Ujú. totalmente. Sí, todo ese tipo de transición, inclusive también cuando te transfieren a otra escuela o que se mudan para otro lugar. Parte de lo que hay que también hablar con los niños es normalizar la situación, de que el hecho de que es algo nuevo, de que es el inicio de clases, e inclusive aunque ya haya ido, que sea la misma escuela, pero como tú dices, estábamos de vacaciones, ahora tenemos que volver de nuevo a la misma rutina, todo lo demás, y hay muchas cosas que cambian, de transmitirles la idea de que es parte del proceso, porque no solamente ellos, sino que todo el mundo también experimenta eso. Es Ujú. normal sentir cierta ansiedad. Y lo que hay que seguir hablando de cómo ellos se sienten para poder ayudarles y que tomen un poquito más de control de la situación y ya después, más adelante, seguir observando, porque obviamente si sigue de una manera, qué sé yo, excesiva por mucho tiempo, entonces ya quizás, obviamente, tenemos que entrar en una ayuda profesional. También uno compartir a ellos de sus experiencias, de que uno también siente cierta ansiedad, de que no Ujú. es fácil, pero todos lo tenemos que hacer y que también se va. No es algo permanente, que eso se va, uno se va acostumbrando, qué hacer, hablar más con nuestros amiguitos, hablar con las profesoras, tomar tu tiempo, respirar profundo, muchísimas estrategias que podemos compartir y practicar con los niños y niñas. Ujú. Tú sabes también que otra cosa he notado en ambas experiencias, cuando yo trabajaba en la escuela que era hasta octavo grado, ese último año donde ya los estudiantes iban para high school, era un año como de mucha transición porque ya dejan de ser middle schoolers, van a high school, no sé qué, pero, y ellos supuestamente en el fondo están de que felices porque ese cambio se da, pero es mentira. Hay muchos miedos, mucha Claro, incertidumbre, yeah, mucha ansiedad. claro. Y lo vi y lo visualicé también este primer año que estuve en la high school con la senior, que es el último año. O sea, ese, Sí, ya voy a dejar la escuela, ya esto donde yo estoy como con este círculo, o sea, una escuela, yo trabajo en una escuela pequeña que es maravilloso, o sea, todo el mundo se conoce, claro, desde freshman hasta senior, se conoce todo el mundo, y los profesores, incluso aunque no le demos clases a esos estudiantes, las conocemos, y que eso es lo bonito de una comunidad pequeña, pero eso mismo, el hecho de ellas van a salir a este mundo de universidad, de se van a vivir algunas a otro estado, no sé qué, eso crea mucha ansiedad. O sea, ya tú verte en ese último año y tú saber que ya eso tú no lo vas a tener en el futuro. O sea, realmente claro. cambia, sí. Es muy impactante para la mayoría. Sí, crea ansiedad, miedo, hasta depresión. Emma, debiéramos de hacer un episodio solamente de la transición Sí, a la universidad. Y sí, quizás, estoy de acuerdo. porque ellos también están empezando en la universidad, definitivamente. Efectivamente, Y hay muchos estudios relacionados con eso, que si me voy en esa, ya tú sabes. Bueno, exacto. es porque estoy en el área de la universidad también, Exacto. pero sí. Saben que otra cosa que también que tenemos que tomar en cuenta un síntoma muy importante en la parte escolar es cuando también empiezan a ir mucho a la enfermería. O sea, piden Ujú, muchos permisos constantemente. Entonces, que generalmente se quejan de ujú. dolor de cabeza, como comentábamos, dolor de barriga, como decía Rebeca. Pero el problema es la constancia. Porque obviamente los primeros días estamos todos ansiosos, o sea, es normal, un grupo nuevo, me van a cambiar de grupo. Pero ya luego cuando el chico continúa con eso, tanto a nivel de preescolar como a nivel de primaria y a nivel de secundaria, esa constante ida y permisos para la enfermería. Ujú. Ujú, claro. Yo quiero hacer una distinción que sea como entre los chiquitines de bueno, kindergarten, qué sé yo, Ajá. lo más pequeñito. De nuevo, la dificultad de poder comunicar ese tipo de ansiedad y quizás lo que vayan a ver con esos niños y niñas es que están llorando mucho más, Ujú. lloran constantemente y tú dices, pero ¿por qué tú estás llorando? O sea, te tengo de todo aquí, estamos jugando, pero lloran. Eso de apegarse mucho más al papá y la mamá o el cuidador, el no querer ir, o por ejemplo, que cuando tú lo vayas a dejar a la escuela, o sea, estar mucho más apegado a ti, que no se quiera ir y tener esa situación de separación o preocupación.
y tener muchas rabietas, Eso como iba a decir. dice uno de la nada, que salen de la nada, pero son rabietas que le salen y tú dices, pero estábamos bien y ¿qué pasó? Tú estabas jugando. Son maneras de expresar que están sintiendo ansiedad. Entonces el asunto es cómo ayudarlo a subsanar esa situación en el proceso. Ya cuando Sí, son más grandecitos, entonces ya vemos la parte de que están más incómodos emocionalmente, más irritados, más yo no quiero hablar contigo, todo me molesta, o con las situaciones que también estamos hablando de físicas también. sí. Me surge una duda desde la perspectiva de una madre o un padre. Por ejemplo, si mi hijo tiene qué determinada cantidad de esos síntomas para yo entonces preocuparme en que sí puede ser ansiedad. A ver si me explico. Principalmente si es relacionado a la escuela, vamos a suponer, estábamos de vacaciones, todo estaba muy bien fluyendo, empezó la clase y de esa semana tú estás viendo esos cambios, tú puedes quizás hacer como te digo, una relación más directa de que, bueno, el cambio está ocurriendo por esto, entonces observarlo y darle un tiempo, porque ya estamos empezando el año escolar, ver, qué sé yo, en las 2 primeras semanas es muy normal que pase. Ya si sigue, o sea, y excesivamente, las 4 o 5 semanas, si sigue excesivamente, entonces, o incrementa, porque también si sigue incrementando, entonces ya es un asunto de alarma. Ok, Pero por lo entonces general lo digamos, que van a ver es que empieza la clase, por ejemplo, vamos a suponer, empezó, vamos a poner un día, el lunes, y ahí empiezan los síntomas y siguen en las 2 primeras semanas, pero deben de ir bajando poco a poco. Ya para la segunda semana, algunos tienen que ir bajando. Si no van bajando naturalmente, entonces hay que observar con mucho más detenimiento. o sea que en resumen, esos síntomas que está mencionando Vero, básicamente va la clave aquí, la periodicidad con la que se presentan. Ujú. Y la intensidad. Sí, Porque una cosa es tú tener, vamos a suponer, que te duele la cabeza y después se sigue normalizando, pero si ya tú tienes dolor de cabeza todos los días, todos los días, todos los días, pues inclusive varían, tú sabes, ¿no? Y no son todos al mismo tiempo también. no, y también si ya pasó el periodo de adaptación, donde todo el grupo ya está adaptado y tenemos este chico, chica o este niñito de preescolar o este adolescente que Ujú. continúa con esas conductas disruptivas, con estrés, con sudoración de las manos, con esos síntomas típicos de la ansiedad, entonces sabemos que sí hay que trabajarle porque está teniendo una ansiedad que las causas pudieran ser miles, pero se parte primero del hecho de que es una ansiedad ante el regreso a clases. Podemos entrar específicamente, ¿qué podemos hacer? Y yo sé que hemos hablado un poquito acerca de eso, pero ¿qué podemos hacer? Exacto, cuando estamos ahí en el aula con eso y estamos identificándolo como maestros, o cuando estamos en nuestras casas y nos damos cuenta que vamos a llevar al hijo al colegio y siempre hay una situación y nos llaman del colegio muchas veces y vemos también en la casa esas sintomatologías que hemos ido hablando, entonces pudiéramos tomar acción. Sí, fíjense que la Sociedad Americana de Ansiedad y Depresión ha establecido algunas estrategias que se pueden utilizar para ayudar a los niños, niñas y adolescentes con esto de la ansiedad al regreso de clases. Uno de ellos es ayudar a ese niño, niña o adolescente a identificar qué es lo que le preocupa. Por ejemplo, anteriormente yo lo decía a forma de chanza que todos, desde padres, profesores, niños, tenemos ese miedo de volver a la clase porque es difícil volver a esa rutina después de varios meses. Y hasta cierto punto es bueno decirle al niño, o sea, mira, está normal tener esos miedos, te voy a brindar la atención necesaria con relación a eso. Hablar es muy importante. Yo recuerdo que lo podemos compartir con la audiencia. Hay algunas preguntas que se recomiendan que se le pueda hacer a los chicos, que no solamente ¿cómo te fue hoy en la escuela? ¿Qué comiste? ¿Con qué? O sea, como ese tipo de preguntas como bien típicas, sino como profundizar un poco más sobre, por Ujú. ejemplo, qué situación del día fue más feliz para ti o qué situación del día te sucedió que te gustó o como llevando a los jóvenes a respuestas más puntuales con relación al día. Yo lo digo Ujú. por experiencia, porque cuando yo pregunto cómo te fue, lo que me van a decir es bien y ya, de ahí no van Ujú. a pasar.
Entonces, buscar esas situaciones donde los chicos, por ejemplo, se abran un poco más a comentar cómo fue su día y uno, obviamente, tener y partir de esas respuestas para ver cómo le está pasando ese joven o ese niño o niña en la escuela. Claro, claro. ¿Sabes que yo también estuve leyendo ahora en estos días sobre eso, sobre preguntas que hacer? Y decía una muy interesante que me gustó, que era como, ¿con quién te pasaste el recreo? Eh, Ujú. Otra Sí. era, cuéntame, ¿qué tal fue, qué comiste? Si van a comprar en la cafetería. Y es como tú dices, Rebeca, en vez de, ¿y cómo te fue? Si son adolescentes van a decir, bien, y más nada. Exacto. Y se van directo que, next, vamos a jugar. Exacto. Quiero puntualizar con referente a la recomendación que Rebeca estaba mencionando, la importancia de abrir un espacio para que los niños y las niñas realmente identifiquen y puedan hablar de lo que les preocupa, que le pongan nombre, que le pongan, como dice uno, que le pongan nombre y apellido. Y ya sea ese nombre y apellido, como dijimos anteriormente, puede ser de forma emocional, puede ser de forma conductual, porque de nuevo, puede que ellos no tengan el vocabulario específico, inclusive adolescentes, puede que digan, bueno, yo lo que no me siento bien, no sé, me siento incómodo, yo sudo mucho cuando me preguntan algo o cuando tengo que tomar el examen, y darles espacio de que ellos puedan realmente hablar sobre eso que les preocupa en el momento. Y eso es lo uno, a otra recomendación muy, muy importante, que sí la ansiedad, y parte de la característica de la ansiedad es enfocarnos en lo negativo. El cerebro automáticamente lo que hace es eso, mientras más ansiedad uno tiene, más negatividad cognitiva uno procesa. Todo es negativo, todo me va a salir mal. Entonces, ayudarlos a ellos a redirigir esa conversación a algo positivo. Y muchos de los ejemplos que ustedes decían se relacionan a eso. Por ejemplo, ya que hablamos de las preocupaciones, porque sí vamos a dar espacio para hablar de las preocupaciones, pero entonces cuéntame qué otras cosas, qué positivo te pasó en la escuela. Dime qué te gustó. Por ejemplo, ¿qué tú hiciste en el recreo? ¿Qué compañerito o nueva compañerita conociste? ¿Qué te gusta de la maestra? Dime qué. Entonces, va a hacer ese balance, porque mientras más resaltamos las cosas positivas dentro del ambiente escolar, eso va a ayudar a la transición de que esos sentimientos de ansiedad se vayan pacificando y minimizando y puedan manejarlos mucho mejor. Porque es como, ok, entiendo que sí, estoy preocupado por esto, pero también me gusta esto de la escuela y eso me anima al otro día a ir a la escuela con un poquito más de ánimo. Ujú. ¿Sabes qué, Andele? Esa es una excelente recomendación. Sin embargo, es una recomendación que yo sugiero que se haga cada día con con los hijos, hijas o alumnos. Porque, ¿qué pasa? El que tiene situaciones de ansiedad, automáticamente, como tú decías, se va a lo negativo. Entonces, si tú le dices, bueno, ¿qué te gustó? Ah, mira, me encantó la clase de educación física, porque la profesora es chulísima y nos puso a jugar voleibol. Eh, o sea, no sé, va a buscar lo negativo. Ah, no, me gustó la clase de educación física, pero no me tocó el turno casi. Entonces, bueno, pero me dejaron de último. Entonces, siempre, automáticamente el cerebro, para poder cubrirse de esa parte, se va a lo negativo. Entonces, eso que comentabas, sí me gustaría como exhortar Sí. a los cuidadores que sea un trabajo, o sea, diario, 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 hasta que se logra entonces el mismo niño, niña, hacerlo ya de manera independiente. Yo quiero resaltar y poner un ejemplo de que me pasó con un grupo, con una clase de senior que yo tenía, que es la clase de último año. Y es que al inicio de esa clase, ellas siempre llegaban con una queja. Y yo les daba a ella 10 minutos para que hicieran como sus catarsis, ¿verdad? Entonces ya después de los 10 minutos yo le decía, ok, ok, vamos, vamos, tenemos que empezar la clase. Tengo para decirles lo bien que yo me sentí. O sea, yo hacía eso porque las veía muy sobrecargadas de trabajo y como que siempre ellas tenían algo que decir cuando llegaban al aula. Y al final del año, de las cosas que ellas me escribieron, de las cartas que me escribieron, una de ellas dijo que gracias por darle esos minutos de desahogo que tanto bien le hacían. Señores, yo me Ujú. sentí que yo dije, ¿cómo algo tan pequeño puede significar tanto para una persona? En este caso, para estos Correcto. estudiantes. Entonces, Ujú. si eso sí alteraba un poco mi clase, obviamente, porque eran 10 minutos y el tiempo es valiosísimo. Sin embargo,
para ella fue significativo y con eso yo me quedo. O sea, para mí eso fue muy importante que ellas sintieran que realmente ellas apreciaban el que yo le diera ese tiempo para desahogo. O sea, que estoy muy de acuerdo en que a pesar de que la recomendación dice concentrarse en lo positivo, bueno, hacer un desahogo o una catarsis es algo positivo porque tú estás ventilando cómo te sientes. Claro, Ujú, sí, excelente. sí. Es como algo dual ahí, pero, o sea, 100% de acuerdo contigo. Otra cosa que pudiera sonar rara, pero es muy efectiva, es el no intentar tranquilizar al niño o la niña que está pasando por un proceso de ansiedad. Es decir, hay que empoderarlos. ¿Cómo lo podemos empoderar? Entonces, cuando tenga esas situaciones, en vez de decirle, miren, tranquilo, tranquila, todo va a estar bien, esto pasa, hay que buscar la vuelta y hacerle un proceso de reflexión. Por ejemplo, se puede ir y preguntarles, ¿qué tú entiendes si mañana cuando estés en el recreo y ves el grupito que tú no te quieres juntar, qué se te ocurre que tú pudieras hacer? Llevarlo a la reflexión, a que el mismo niño o niña piense qué pudiera hacer y irlo llevando a un proceso de resolución de problemas que esa misma persona las encuentre. Obviamente todo depende también de la edad, porque si son chiquitines, entonces tú tienes que irlo guiando más, pero ya a una edad de primaria, tú lo puedes ir llevando con ejemplos tú mismo y luego que pongan otros ejemplos, y ya en secundaria el proceso de reflexión es totalmente otro y pueden sacar ellos mismos sus propias habilidades para hacer esa resolución de conflicto, de cómo yo haría tal cosa. Si me topo mañana en la clase de biología y veo que me están empezando las sudoraciones porque tengo una situación con la profesora, el mismo adolescente puede llegar a buscar opciones de qué puede hacer. Muchas veces se recomienda también que las escriban para que ya estén listas y puedan acudir a eso que han escrito. Y tengan también, por ejemplo, muchas herramientas para sacar. Por ejemplo, una es puedo ir a respirar, otra es puedo ir al baño, otra puedo hacer un conteo en mi cabeza. Si la tienen escrita, eso también ayuda mucho. Sí, no, excelente, excelente. Y lo importante en esa comunicación, inclusive con los chiquitines, es tranquilizar, pero sí seguir el proceso de vamos a indagar más qué podemos hacer y darle las herramientas a los niños y las niñas para que se sientan con más control. Exacto. Otra de las estrategias es probar el juego de roles, que es, por ejemplo, pensar en aquel profesor o profesora que es el que aterra, vamos a decirlo así, o el que le causa esa ansiedad al niño o a la niña. Y entonces el niño ser ese profesor y el adulto ponerse en el lugar del estudiante. O también pudiera ser otra situación donde haya haya un bully, que es el acosador, y entonces esté el acosado. Entonces, ese juego de roles ayudaría mucho al niño o adolescente a buscar estrategias de cómo reaccionar ante determinadas circunstancias. Uh-huh. Yo siempre tengo que poner muchos ejemplos porque es que de verdad que uno aprende con las experiencias. Y yo Claro. recuerdo en una ocasión que en un entrenamiento nos pusieron precisamente eso, o sea, los profesores nos dieron una situación y algunos éramos los estudiantes y viceversa. Eso funcionó tan a la perfección que yo decía, wow, es cierto, con la cantidad de preguntas que tal vez pudiera venir uno como niño y en posición contraria, como uno a veces como profesor no sabe cómo reaccionar ante eso. Claro. Entonces fue como una dinámica muy, muy interesante y definitivamente, claro, si funcionó con adultos, obviamente va a funcionar con los niños. Entonces me parece una estrategia muy acertada el hecho de permitirle a ellos ponerse en el lugar de, bueno, ¿qué yo haría ante esta situación? O lo que ellos están viviendo, porque obviamente como padre yo no sé cómo le está hablando un profesor a mi hijo. Entonces, ¿cómo le está hablando el compañerito? Entonces, dime a ver, ¿qué está pasando aquí? Entonces, buscar herramientas para ayudarlos a enfrentar esas situaciones. Claro, y eso es bien importante también porque lo pueden poner como en forma de juego. Tú sabes, también minimiza un poquito la tensión, la ansiedad, la preocupación. Es como, aparte de que lo practican, ella se siente con más confianza, pero tú lo puedes hacer en forma de juego y entrar entonces en la parte reflexiva. Y qué mejor manera de tú saber realmente qué está pasando con tu niño y tu niña, de que vamos a suponer que en ese roleplay, por ejemplo, tú eres el niño y el niño es que está fungiendo la función de
ese profesor o ese bully, entonces tú Ujú. como padre o madre le enseñas a ese niño cómo el niño puede reaccionar de una manera quizás saludable. Es muy importante también de pensar precisamente en el aspecto de bullying o de acoso en la escuela, de cómo los niños pueden salir de situaciones que quizás no son tan seguras y que se sientan en control. Y comentar además también que el juego de roles, además de ayudar en la parte del proceso de la ansiedad, es muy importante para la creatividad. O sea, vas a estar Ujú. manejando dos Sí. cosas. Vas a estar trabajando con la ansiedad y desarrollando esa parte creativa y de resolución de problemas para, para los alumnos. O sea, muy bueno. A mí Claro, claro. me encanta el juego de roles, todo lo que aporta. Otra recomendación, y muy relacionada a la que ya mencioné, y es reforzar los comportamientos positivos y premiar cuando los niños les va bien. Vamos a suponer que ya hemos hablado, le hemos dado oportunidad de que hablen acerca de sus preocupaciones, hemos hecho roleplays, hemos hablado de algunas de las estrategias que pueden hacer, cómo manejar la situación, y el niño o la niña viene y te dice, mira lo que me pasó y mira cómo yo lo hice. O sea, tomen toda oportunidad posible para hacer ese reforzamiento de esas conductas positivas y buenas y triunfantes que ese niño y ese niño hizo. Porque eso lo va a ayudar a sentirse más en poder, con más confianza de sí mismo, de sí misma, y seguir adelante, entonces seguir practicando comportamientos saludables y positivos que lo van a ayudar en esta situación de ansiedad escolar, pero también en el futuro. Entonces, cualquier oportunidad, y de verdad lo quiero repetir para que lo escuchen, cualquier oportunidad de reforzar conductas positivas y premiar cuando los niños hacen cosas bien, tómenla y denle lo que se merecen, carajo, por su valentía y por su esfuerzo. E inclusive cuando esos esfuerzos, vamos a decir, ese roleplay, mira, mami, tú me dijiste que hiciera esto, pero yo lo hice y no me funcionó. Bueno, pero lo hiciste y qué Ujú. bien que lo hiciste. Vamos a ver cómo lo hacemos diferente, pero yo te voy a dar el premio porque tú lo hiciste, por tu esfuerzo, por tu valentía, porque me escuchaste y porque lo estamos trabajando juntos en todo esto. Exacto, exactamente. Y te pudiste meter en el juego y lo lograste. Claro, Aunque no te claro. funcionó al día siguiente en el colegio, te vas a ver cómo te va a ir funcionando poco a poco. Vamos a tratar otro diferente, vamos a hacer otra cosa. Muy de acuerdo. Y en base, conectando un poquito lo que comentas, Andel, otra gran recomendación es, vamos a ver cómo lo podemos poner bonito. Es muy importante ser empáticos con nuestros hijos y alumnos, es muy importante ser solidarios, hay que ponerse en el rol de te entiendo, sí. Sin embargo, muy sin embargo, no es nada recomendable permitir que se queden en la casa. Es decir, cuando están pasando por ese proceso de ansiedad escolar, lo que más les va a ayudar eventualmente a poder vencer esa ansiedad es asistir a la escuela. Dicho esto, no podemos permitir la sobreprotección ni la ñoñarlos. Tenemos que buscar la manera de que asistan a la escuela, aunque sea muy doloroso para todo el mundo, porque ustedes saben que cuando hay un proceso de ansiedad, surgen los llantos, la ansiedad, las sudoraciones, o sea, no es cualquier cosa, surgen, vienen acompañados de los Claro, síntomas. Y claro. eso afecta al padre y la madre, afecta al maestro, afecta a los tutores, afecta al ambiente escolar. O sea, es una situación que está lidiando uno de los alumnos o hijos. Pero está totalmente recomendado, según varios estudios que hemos leído, que hay que llevarlos con todo el dolor del alma. Hay que tomar, agarrar y depositarlos en el colegio, aunque duela. Depositarlo, me encanta. Mira, algo que quiero enfatizar y es que la ansiedad a nivel psicológico, el tratamiento que utilizamos es exponer a la persona a aquello que te da ansiedad. Entonces, si le quitamos al niño la exposición, el exponerse a ir a la escuela, dejándolo en la casa, estamos haciendo todo lo contrario, estamos dándole partida a que la ansiedad, entonces, ¿qué hace? Se incrementa. Estamos haciendo todo lo contrario. Entonces es muy importante que,
imagínense que ustedes dicen, identificaron el problema, ansiedad, bueno, pues entonces ya yo sé la cura. La cura es, vamos a seguir yendo a la escuela a exponerte a aquello que te da miedo, que te preocupa, y en conjunto con todas las otras cosas que hemos mencionado. Así mismo. Y finalmente, algo que Ander mencionó anteriormente es que la periodicidad. O sea, si esos síntomas que se mencionaban al inicio del episodio permanecen por más de 4 semanas o más, entonces ahí hay que buscar ayuda profesional. Yo sé que todas las escuelas, tanto en República Dominicana como en Estados Unidos, tienen psicólogos educativos. Eso debe de ser escalado a esas personas y ya bueno, a partir de ahí pues ellos también, entonces si hay que buscar ayuda profesional fuera de ahí, o sea como en el área clínica y todo eso, pues entonces se buscará esa ayuda adicional, pero es muy muy importante estar atento a esos síntomas y resaltar la periodicidad para entonces buscar ayuda. Bueno, y con esto hemos terminado. Esperamos que realmente sea una información valiosa, que puedan tomar, aunque sea alguna de estas recomendaciones, no tienen que tomarlas todas, pero por lo menos aplicar algunas de ellas, principalmente en estas primeras semanas de inicio escolar. Recuerden que siempre estamos leyéndoles y escuchándoles. Nos pueden dejar mensajes por Instagram, Facebook, Twitter. Estamos en todas partes. Y no olviden compartir este episodio porque también le puede ayudar a muchas otras personas. Quiero también resaltar que desde la perspectiva como madre y profesora es muy importante la comunicación casa y escuela. O sea, estar atentos todos a cualquier síntoma. Y usted como padre, si tiene alguna preocupación, infórmelo a los profesores, infórmelo a la escuela. Y es muy importante tener, digamos que esa red de comunicación y de apoyo para los niños, niñas y adolescentes. En esta etapa que todos regresamos a la rutina. Así es. Así es, 100% de acuerdo. Bueno, pues gracias por escucharnos. Adiós. Chao. Hasta la próxima. Bye. Ya que descargaste este episodio, te invitamos a compartirlo. Estamos en todas las plataformas digitales. En Instagram nos encuentras como @tresrutaspodcast y nos puedes escribir al correo electrónico tresrutas.podcast@gmail.com. Te esperamos en nuestra próxima ruta.